de las TIC según los modelos y tipos de aprendizaje en la educación superior. Entonces, yo les estoy viendo a Marcelo, a Miguel, y vamos a ver a Sonia, a Nilo. Las web tienen que estar encendidas porque vamos a empezar con esta presentación a Melissa interactiva. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ante las TIC? Esta es la pregunta, lo primero, lo que tenemos que resolver, ¿no? ¿Qué serían las TIC? ¿Cómo desafiando las TIC? ¿Cómo nosotros incrementamos las TIC? ¿Y cuál sería la definición, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿cómo vemos a las TIC en la educación? Pues simplemente es como transformamos, ¿no? A veces las TIC, si ya saben que es la tecnología de la información y la comunicación, como bien saben, y bueno, es un conjunto de recursos que tenemos necesarios ¿para qué? Para manejar la información, ¿ya? ¿A través de qué? A veces de ordenadores, dispositivos electrónicos, bueno, todo ello sería un poquito cómo nosotros podemos almacenar, administrar y transmitir la información. Entonces, para eso utilizaríamos las TIC. ¿Para qué? Para almacenar, administrar y transmitir la información. Entonces, tenemos que ver las distintas herramientas tecnológicas. Muy bien. ¿De ahí qué más tenemos? Bueno, vamos a ver un poquito cómo está. ¿Cómo podría ser? Imagínense. ¿Cómo es el uso de las TIC en aulas como la Universidad de Harvard? Entonces, aquí estamos incorporando ¿qué? Lo que decíamos, las TIC, ¿no? Es cómo nosotros gestionamos, cómo almacenamos y cómo transmitimos la información. Esas serán las aulas, ¿lo ven? Todo controlado en cada aula. Así se va a manejar el tema de las TIC. Ese sería aplicado a la educación. Y tendría, lógicamente, unas ventajas, unas bondades que decimos ahí, ¿no? Sería un instrumento para ver un procesamiento de datos, cómo se está produciendo el aprendizaje en los estudiantes. También podríamos acceder a la información. Entonces, es un poco cómo sería la educación, como lo ven, ¿no? De una forma individualizada. Aquí podríamos ver la clase, qué se está produciendo en cada salón de clase, cómo estamos produciendo el aprendizaje, y eso sería un poquito, ¿no? Automatizar las tareas, mejorar la interactividad, tener canales de comunicación. Entonces, esto ya se está aplicando en aulas como son en Harvard, como lo ven, ¿no? Parece un plató de televisión, parece algo de ciencia ficción, ¿no? Pero ya se está aplicando para tener esas ventajas y esas bondades. Muy bien, así será como se practica, ¿lo ven? Un plató de televisión donde están todos y donde pueden atenderlo. Así se está aplicando la educación en Harvard, con el uso de las TIC. ¿Qué les parece interesante? Es una simulación de las aulas que existen en Estados Unidos, en este caso en Harvard, ¿no? Sí. En el caso, por lo que veo el video, dicen, como es la modalidad ya en Estados Unidos, el docente está en su lugar, digamos, en su escritorio, y los alumnos están virtualmente, digamos, ¿no? Distribuidos en las pantallas, cada imagen, atendiendo la clase, ¿no? Correcto. Y sigue habiendo una interactividad como es, ¿no? Con el uso de las tecnologías. Entonces sería un caso excelente. Entonces, hemos dicho que las TIC simplemente tenemos que transmitir eso, ¿no? Tenemos que ver cómo transmitimos la información, cómo la comunicamos y cómo la alojamos. Este sería un caso. Muy bien, vamos a ir viendo más. ¿Qué tenemos más en lo referente? Ah, aquí tenemos una preguntita. Vamos a ver esta pregunta. Hemos visto el modelo de Harvard, ¿no? Y este modelo de Harvard, aquí tenemos, yo le presento la universidad, ¿la ven? La Universidad de Harvard, se la presento a María Elena, la Universidad de Harvard, un gusto. El modelo de enseñanza cognitivo que posee de doble dimensión con el uso de tecnología puede facilitarnos a qué. Ese modelo facilita a los aprendizajes individuales y sociales. Se piensa que facilita ese modelo, tanto a los aprendizajes individuales como sociales. Pero ¿qué tenemos? Esa es una hipótesis, ¿no? Ustedes van a verificar si esa hipótesis es real o no. ¿Y dónde se produce? Gracias a lo que hemos visto. En Harvard,
que es una institución que lleva casi 400 años de historia, bueno, los primeros lugares de ranking y siempre en el alto de, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que ese modelo de enseñanza cognitivo de doble dimensión con el uso de tecnología facilita los aprendizajes individuales y sociales? ¿Qué opinan? ¿Será muy negativo esa hipótesis? ¿Negativo, neutro, positivo, muy positivo? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que ahorita está fomentando mucho más el aprendizaje individual que social por la coyuntura actual. A ver, responda a la pregunta. Váyase al Google Class y responda por ahí. Después vamos a debatir. Primero tenemos que utilizar... Ah, ok. Sí. Ah, ya. Entonces, valide su hipótesis y después entramos en tela de juicio, ¿no? Ah, ¿Cuál es acá. la hipótesis, Lice? Cuando yo entro, yo me salgo de aquí, voy a ver lo mismo que ustedes, para que se vayan acostumbrando, veo esto, ¿no? La hipótesis es, si se pensó en que este modelo de enseñanza cognitivo de doble dimensión, que quiere decir doble dimensión con uso de tecnologías, puede facilitar los aprendizajes individuales y sociales. Entonces ahí ustedes pueden poner valores, ¿no? ¿Lo ven? Muy negativo, negativo, neutro, positivo, muy positivo. Si pongo muy positivo, estoy de acuerdo. Y después pueden poner su comentario de respuesta. Le dan validar y lo envían. Y yo lo podría ver por esta parte de acá. Entonces la pregunta era clara. El modelo de enseñanza cognitivo que posee Harvard con el uso de tecnología puede facilitar los aprendizajes individuales y los aprendizajes sociales. ¿Dónde es positivo? Porque solo hay muy negativo. Muy negativo, tiene que Conforme ser... conforme vayas apretando el número, te va a salir qué es, qué significa. Si Claro. pones -2, va a salir negativo, perfecto. pones -1 negativo y así. Perfecto. Ahí van poniendo y van validando esa hipótesis que hemos hecho, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco en tela de juicio, si es verdad. El modelo de Harvard. A ver, van respondiendo. Vamos a ir viendo, después vemos los resultados. Ahí yo les veo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Ha podido responder? ¿Qué respondió usted, Sonia? Oye, en esto, Lice. Muy bien. ¿Y cómo se envía, Lice? Cuando ella le da validar. Ah, Dale, validar. validar. Ah, perfecto. Entonces, Sonia, ¿quién respondió? A ver, alguien que haya respondido por ahí. Yo, Manuel, Muy bien, Manuel. ¿Qué puso Manuel? que era positivo porque la educación es multisensorial y transdisciplinaria y la experiencia de los estudiantes facilita la interacción social también al conectar a distintos grupos. Muy bien. Entonces, usted confía en la educación basada, ¿no es?, en el uso de las tecnologías que utiliza Harvard. Y dice que por eso va a facilitar tanto lo individual y lo social, por lo que decía, ¿no es? Entonces, usted confía en este modelo de educación. Muy bien. Vamos a ver. Había alguien que respondió que fue en contra, ¿no? Por ahora vamos a ver los resultados, cómo nos están yendo. Por ahora todos es positivo y muy positivo. No tengo nadie que haya dicho negativo o que no sirva o que no incluya, ¿no? A ver, ¿quién más ha podido responder además de Manuel? Marcelo, Lo que ¿pudo yo le responder por ahí? comentaba lo que le comentaba hace un ratito, yo he puesto positivo, pero creo que en este momento contractual está facilitando mucho más el aprendizaje individual que el aprendizaje social, conociendo un poco cuál es el concepto de enseñanza o aprendizaje de Harvard, que está muy metido en lo que son las redes de autotrabajo, lo que es las redes de personas que te puedan ir colaborando, y eso creo que se está reduciendo un poco en relación a lo que te da a la educación virtual versus la presencial hoy en día, ¿no? Entonces hay que ver un poquito, pero sí la ha dejado como positivo, está bien, ¿no? Entonces, Lice, ¿quién yo comenta? igual puse positivo. Estaba entre neutro y positivo, yo ponerle neutro, pero al final puse positivo
por el contexto, ¿no? En realidad, bueno, estamos hablando de el modelo en Harvard, ¿no? Bueno, hay que tomar en el contexto, creo, aspectos importantes. Si bien es cierto que esta modalidad va a fortalecer el aprendizaje individual, por así decirlo, bueno, hay aspectos en otras realidades, aspectos como por ejemplo culturales, que quizás no sea todavía posible o muy viable el método, ¿no? El modelo, me refiero al modelo de Harvard, ¿no? Porque obviamente Harvard y me parece positivo que se desarrolle también en otras realidades, pero habría que ver el factor cultural también, ¿no? Y obviamente el contexto de la pandemia nos lleva a asumir este reto del modelo de enseñanza, ¿no? Con Claro, respecto a pero ustedes Harvard. piensan que los estudiantes pueden estar en su aula, en su pupitre, pero el docente está en un plató de televisión dirigiendo todo, ¿ya? Son aulas de 300, 400 personas. Entonces necesita herramientas tecnológicas para llegar a cada uno de ellos. Sí, por Muy bien, supuesto. este es un modelo. Vamos a ver si nosotros, a la larga, después del módulo, vamos a poder utilizar este modelo, ¿ya? Ustedes van a contextualizarlo y nos interesa aplicar este modelo a nivel de Bolivia. Entonces vamos a ver, como le decía, si resuelven algún problema. Muy bien. Entonces, en dos, tres palabras, ¿qué piensan que son las TIC? Las TIC que desarrollan interactividad en los espacios de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son las TIC para ustedes? Rápido, vamos a ver, contestando. Son herramientas y medios que se aplican para No, llevar a cabo. contestan en la plataforma. Tenemos que validar todas sus respuestas. Dice, Vamos. no puedo contestar. Si muestra, por favor, dónde era. Vamos a ver un poquito. Muy bien. A ver, que me ayuda Erika. ¿Qué ve que está saliendo por ahí? ¿Qué sale principalmente? Principalmente. ¿Qué sale? ¿Qué está viendo por ahí? Son herramientas. También. Sí. Dice, lo leo las palabras. Bueno, herramientas, dice, más grande. ¿Qué más? Luego, dice, es adecuado para almacenar función, No. Usted valore las conocimiento. mayores. Las mayores que tiene son herramientas. Ah, herramientas. Otra, enseñanza. Luego es aprendizaje, Muy bien. información, comunicación, tecnologías. Muy bien. Entonces podemos crear nuestra propia, ¿no? Son herramientas que se utilizan para producir el aprendizaje en procesos de enseñanza, donde transmitimos conocimientos, ¿no? Cómo nosotros podemos transmitir esos conocimientos. Podría ser una definición, ¿no? Donde utilizamos tecnología, comunicación. Muy bien, un poquito. ¿Cuál es la respuesta que dio usted, Erika? Eficaz y productivo. Bueno, le ha puesto una categoría, ¿no? A las... Excelente. Vamos a ir viendo un poquito qué serían las TIC. Son herramientas y medios de comunicación. Está bien, Erika, ¿no? A ver, esta de arriba, que también son herramientas tecnológicas que se utilizan como un apoyo en el desarrollo de una actividad. Muy bien. Esta coincide también. Herramientas de enseñanza, herramientas que ayudan a la tecnología, herramientas para almacenamiento, comunicar y transmitir, herramientas como medios, herramientas que facilitan y herramientas tecnológicas para el desarrollo de una actividad. ¿Y qué nos queda por ahí? A ver, ayúdenme con la lectura. Queda instrumento valioso, recurso único, Muy bien. tecnología y tecnologías de la información y comunicación en función del aprendizaje. Muy bien. Y dice el uso adecuado de las tecnologías. Bueno, ahí tenemos un poquito. Entonces hemos hecho nuestra propia definición. ¡Qué bien! Podemos seguir avanzando. Entonces, ¿para qué tenemos el uso de las TIC? Para mejorar la efectividad.
Esa efectividad, bueno, siempre tiene que tener un nivel. Si hemos dicho que las TIC tenían unas ventajas, vamos a ver cómo se produce. Y todo eso tenemos que, en la formación no formal, y viendo que las razones culturales, como decíamos, y la sociedad que vivimos, ¿no? Pero es una poderosa herramienta, como han dicho, que potencia que las oportunidades educativas, tanto formales o informales. ¿Ya? Eso es un poquito. Y puede atender a la diversidad cultural. Eso es un poquito por qué definimos que es efectivo. De ahí tenemos a qué nos referimos las TIC en educación, ¿no? Sabemos qué es las TIC, pero ¿por qué podemos definir y cómo decimos que son las TIC en la educación? Bueno, pues simplemente es el nivel de aplicabilidad. ¿Ya? Aunque tengamos tecnologías que se llaman blandas y duras, nosotros vamos a enmarcar lo que son las TIC dentro de la educación. Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Y eso tenemos que dentro de ello nos referimos que ahí van a estar que todo hardware y todo software que vamos a utilizar, ¿no? Y utilizamos ¿para qué? Para que transmitamos información educativa. Bueno, muy bien. Entonces, hay distintas vertientes que tenemos. Que vamos a ver esas distintas vertientes. Esas vertientes del uso de las TIC son todas tecnologías de la información que se centran a la adquisición y el almacenamiento, manipulación y gestión. Esa sería una vertiente. O esa es la vertiente de la que utilizamos para qué, registro de estudiantes, o la tecnología que se ocupa en qué, de un intercambio de información, por decirlo así. Eso ahí tenemos las conferencias, pizarras digitales, o las TIC en la educación como un material de apoyo, algo que nos sirve para las manos, para el docente, esos software. Entonces, hay distintas vertientes en las TIC en la educación. Pero las tendencias que tenemos actualmente, como ven, es el Blend Learning, son distintas tendencias que las vamos a ver durante este módulo. Esas tendencias están en ¿qué? La realidad aumentada, como ven ahí, ¿no? ¿Qué más ven aquí? Distintas herramientas tecnológicas, la realidad virtual, la impresión. Entonces, estas son las tendencias que vamos a ir arrojando durante como realidad aumentada, como les decía, ¿no? Muy bien. Entonces, todo proceso de definición de las TIC tiene que ser a través de ¿qué? De la interactividad. Si no se produce interactividad, no estamos utilizando TIC en educación. Siempre tiene que haber una interacción. Y esa interacción es un modelo general de enseñanza, en el cual los participantes son activos del proceso, no receptivos. Entonces, no podemos considerar las TIC en educación si no existe interactividad. Y toda la actividad tiene que ser recíproca, de doble vía. ¿Cómo puede ser? Física o a través de aparatos y personas. Yo les voy a presentar, no sé si conocen a Sofía. ¿Conocen a Sofía, la primera humanoide? Entonces, cuando le presente a Sofía, vamos a ver qué tipo de interacción se está produciendo. ¿Sofía quién es? A ver si conocen a Sofía. Le voy a presentar a mi amiga Sofía. ¿Ya? Primero. Hay personas que han querido darle el pasaporte, ¿no? Porque le quieren dar como si fuera... Pero es un aparato, una máquina, y aquí tenemos a Sofía. Lo han dado en Emiratos Árabes. Con el ser humano. ¿Se la han dado en Emiratos Árabes? Miren, qué bueno, eso no sabía yo, no estaba tan... Y su creador David Hanson le intentó dar una apariencia mezcla entre Gothenburg. Entonces, estamos utilizando lo que es las TIC, ¿no? ¿A través de qué? De un aparato que podemos interactuar. Y ahora yo les voy a hacer la preguntita, ¿qué tipo de interactividad se está produciendo en Sofía? ¿Ya? Después vamos a ver cómo interactúa con el ser humano, pero vamos a ver los tipos de interactividad. Antes que salgamos de esta sesión y entremos en otra, tenemos la interactividad auténtica. Va a ir con pregunta ahora, ¿ya? La interactividad auténtica es la que se necesita presente un emisor y un receptor. ¿Ya? Ambos tienen que invertir sus papeles.
Como los estímulos y las respuestas se recogen unos de otros, conversación en directo o en audio. Vamos a ver si la interactividad con Sofía es auténtica o es una semi-interactividad, cuando el intercambio de mensajes no es definido y los papeles no son intercambiables. Eso es lo que sería la enseñanza asistida por las TICs, o la interactividad simulada, aumentada o virtual. Se produce una interacción a distancia, inmediata, diferida entre un usuario y un alumno y un docente. Entonces, pregunta que va a ir ahora es, ¿qué tipo de interactividad se produce en Sofía? ¿Ya? No Sofía, la de las hamburguesas, sino Sofía, la que tenemos aquí, ¿no? ¿De qué? De los comportamientos que se van produciendo, ¿no? De las conductas que vemos observables. A ver, vamos a ver, dejamos a Anaí y alguien que haya respondido algo que no sea conductista. Yo puse 75% ambientalista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de algún modo en la forma de cómo hace la motricidad, por ejemplo, y cómo se desenvuelve en el entorno, entonces tiene que estar analizando obviamente el ambiente en el que está. Entonces ya sabía, en el video por ejemplo, sabía que estaba en un escenario, tenía una audiencia, saludó al público, entonces iba estructurando de ese modo, pero tiene una parte conductista en la capacidad de respuesta que también generan. O sea, básicamente seguir la misma lógica que ocupé en la respuesta anterior. Y creo que sí es ambientalista porque esa interacción con el entorno también le genera aprendizaje a ella. Entonces tendríamos que podría ser, ¿no? Conductista y ambientalista, ¿correcto? Sí, sí. Yo puse observable un 20% también porque ella aprende de lo que observa, ¿no? Nos observa nuestra lenguaje quizás corporal, ¿no? Entonces, y ella también repite, ¿no? Por eso puse observable 20% y conductista. Bueno, más bien estos son tipos de aprendizaje que los vamos a ver ahora y estos son modelos. Entonces, más iba dirigido a qué modelo. Si el conductista, constructivista, ambientalista y cognitivo, ¿no? Más bien la respuesta por ahí era si era conductista, constructivista y ambientalista y cognitivo. Cognitivo. Entonces ambientalista era, ¿no? Sí, ambientalista sería, ¿no? Ahí sí. Sí. Entonces, tenemos que ver, cuando utilicemos las TICs, hemos utilizado el caso de Sofía, pero cuando sean nuestros estudiantes tenemos que ver qué modelo se va a basar nuestra propuesta. Si va a ser un modelo conductista, constructivista, ambientalista y cognitivo. ¿Correcto? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la propuesta es qué modelo vamos a utilizar. Muy bien, excelente. Y ahora nos metemos ¿a qué? Vamos a ver. Nos metemos en la parte de, ya los modelos los hemos visto, y tipos de aprendizaje. Vamos a ver, los necesito pilas. Tenemos el aprendizaje implícito. ¿Quién de ustedes ha comprado el brevet? Su carnet. Todos han hecho la prueba en la autoescuela, son muy buena gente. ¿Nadie ha comprado? Vamos, que hay confianza. Tengo bici. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver su ejemplo de la bici. Cuando lo saqué no había que dar examen, o sea que no. ¿No? Yo les cuento que tengo un amigo que podría venderles el carnet. Nada, es baratito, se lo hace rápido, se lo lleva a casa. Yo también tengo otro, el que quiera también me avisa. Gracias. Tengo otro igual. Yo le compré a un trabajador, pero yo no manejo, pero necesitaba un chofer y recién lo había contratado y él sabía manejar, pero no tenía su brevedad, así que tuvimos que sacarlo así, digamos, para que me lleve. A eso vamos a ser docentes para que no exista nadie que haga eso. ¿Cómo van a estar? No, además ni siquiera lo ha comprado para él. Es que lo necesitaba chofer ese rato, o sea, sí sabía manejar, había hecho todos los cursos antes, pero él no lo tenía su brevet. O
sea, era prácticamente renovarlo. ¿Y qué hizo su compañero de trabajo ahí? Tuvo que ejercer un aprendizaje implícito. ¿Cómo aprende? Este tipo de aprendizaje es como cuando nosotros aprendemos a caminar, a manejar, ¿no? Claro. A Él veces, ya tenía la experiencia Ujú. del manejo, ¿no? Obviamente trabajaba como chofer en un colegio donde yo daba clase también y de ahí me lo llevé yo a la imprenta, pero él había perdido su brevet. Entonces, eso es un tipo de aprendizaje de ejecución automática, ¿no? Los que montan sería parecido a lo que ven aquí. Como nosotros aprendemos cómo caminamos con taco, ¿no? Y para acá, ¿no? Aprendizaje implícito. Uy, pobre. No sé si a Sonia le ha pasado eso. Seguimos caminando con el celular porque tenemos mucho trabajo. ¡Oh! Caída. El caminar, en montar en bicicleta, Roberto, en ir en patines. ¡Oh! Es un tipo de aprendizaje implícito. El que compró el... Uy, la parada se la llevó por delante. Cuidado con el ascenso. ¿Por qué implícito? Porque no es que sucede el caminar, el manejar bici, el manejar auto, no es que sucede en un solo momento, es un proceso de aprendizaje. Claro, claro. Pero ese proceso se va haciendo poco a poco, de una forma automática. Nosotros no nos damos cuenta. Ahora mismo, cuando hemos producido el aprendizaje, usted ya no estaba como al principio que miraba un lado, otro lado, que tenía que saber dónde estaba el embrague, que debería estar, ¿no? Precisamente, claro, por eso. Ujú. Hay un proceso como todo, pero cuando ya se ha Ok. ejercido este tipo de aprendizaje no le pasaría como a esta mujer, ¿no? ¿Les ha pasado? Ella sí sabe caminar, digamos. Aquí lo que no sabe es fijarse en cómo no caerse. Sí, sí. Este es un... Claro, pero Claro, pero en, Marcelo en utiliza... la acción, No. Está bien, Marcelo, el punto que dice. Estoy utilizando algo cómico, ¿no? Para que nunca se nos olvide el aprendizaje implícito. Lógicamente, ¿por qué se tropiezan? Porque utilizan la tecnología, ¿no? Como han visto, porque estaban con su celular. Pero cuando nosotros ejercimos el aprendizaje implícito, ya no tiene que ocurrir. Ustedes ya difícil que cometan un accidente de tráfico, ¿no? A no ser que se pongan con su... Es más, muchas veces que manejamos, por ejemplo, bueno, aquí Manuel no va a poder ayudarnos, pero muchas veces que uno maneja, no sabe que ha recorrido cierta cantidad de distancia y tiempo y cómo me apareció aquí, digamos. Inclusive cuando caminas pasa lo mismo, porque no lo haces. Claro, es lo mismo. Yo le he puesto esto que ha estado muy bien, que es algo cómico, lógicamente, pero cuando nosotros ya hemos ejercido el aprendizaje implícito, ya eso no desaparece, es duradero, como caminar, montar en bicicleta, manejar. Por eso le ponía el ejemplo, ¿no, Marcelo, del que ha comprado el carnet. Ha comprado el carnet, pero después para que le lleve a Manuel, tiene que ir aprendiendo poco a poco. Es correcto. Muy bien. Aprendizaje primero. Primero, cuidado, vayan anotando porque hay preguntas al finalizar. Aprendizaje implícito. El explícito se caracteriza porque el aprendiz o el estudiante tiene la intención de aprender. Esto nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. ¿Cuál es el preferido de este tipo de aprendizaje explícito? El de un taxista. ¿Ya? ¿Han ido a Buenos Aires? Sí. ¿Cómo son los taxistas allá? Ustedes se montan y ¿qué le dice el taxista? Lo primero. Si prende el taxímetro o no. Bueno, eso sí. Sí, parece. Pero ¿qué le dice él? Los taxistas son los que han aprendido mejor los lugares, las direcciones, los boliches, si quieren, porque tienen que dar ese servicio. Ya obviamente ya hay GPS, pero antiguamente no había ningún GPS. Se anotaban las direcciones más cercanas y más lejanas. ¿Qué ocurre cuando no? Y esto está en los lóbulos prefrontales, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a distintos? Cuando se hizo un experimento sobre los taxistas y se vio el tema de qué tipo de aprendizaje, se colocó que ese era el tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban llegar en el momento más rápido a los lugares.
y crear la mejor satisfacción de los clientes. ¿Qué ocurre en Argentina? Como existe algo que se llama la viveza criolla, ellos cuando se montan les preguntan, ¿por dónde quieren ir? ¿Quieren ir, por ejemplo, me estoy inventando, por Corrientes o por Mercado? Usted, por quedar bien, se hace el que sabe, ¿no? Y le dice, bueno, pues vamos a ir por Mercado. ¿Qué pasó? El lugar más largo. ¿No? Ese sería en el cerebro de un argentino. Pero si nos vamos al cerebro de las personas británicas, ¿cómo actuaría su cerebro? De diferente lugar. Él no podría hacernos ese engaño, porque culturalmente no le permitiría. ¿Pero han ejercido un aprendizaje igual? Sí, de lugares, de direcciones. ¿Me entienden? Se ha producido un mismo aprendizaje, pero la utilización es distinta. Se hizo un estudio sobre los taxistas y los que tenían más información de lugares eran los taxistas de Londres, siendo la ciudad más complicada, ¿no? Porque tiene un montón de posibilidades. ¿No les ha pasado eso? Miren, aquí tenemos a nuestro taxista argentino. Entonces, mi consulta rápida, como les he puesto el ejemplo, mediante el aprendizaje implícito que ha hecho el taxista, tal vez el de Buenos Aires y el del Reino Unido, ¿cómo hacen el uso de ese conocimiento? Yo voy a responderle. Yo le he respondido de una hora. El taxista argentino hace uso de ese conocimiento ¿para qué? Para ganar más plata. ¿Qué piensan ustedes? A ver, respondan. ¿Para qué han hecho ese ejemplo que les he dicho? Un mismo aprendizaje implícito de lugares. ¿Para qué lo usa el argentino y para qué lo usa el británico? Vamos, rápido la respuesta. Yo el mío he sacado la valoración, pero puede ser con muchos perjuicios. Pero yo pienso que el taxista argentino, ¿qué nos dice? Nos da dos opciones. Y como nosotros no conocemos, le decimos una. Y nos puede llevar por el lado más largo. El taxista británico le lleva por el lado correcto. El más corto y el más económico. Ellos han ejercido un aprendizaje implícito donde conocen lugares. Mire, también coincide, ¿no? ¿Para qué más? El argentino para ganar dinero, ¿para qué más? Ganar dinero. Uy, todos han copiado a mi idea. Ah, ok. ¿Y el británico para qué hace eso? ¿Por qué nos lleva por el lugar correcto? Un mismo tipo de aprendizaje, generar más dinero. Bueno, ya, entonces, ¿y qué me responden al británico? Nunca se van a olvidar. Un tipo de aprendizaje No veo eso. y explícito. Para evitar contratiempos y gestionar nuevos servicios. Muy bien. Solo taxista argentino veo. No, usted ve todo, pero tiene que bajarse, tiene que irse aquí y le tiene que colocar británico. ¿Lo ve? Como he hecho yo. ¿Ve que he cambiado? Le pongo acá y le doy a enviar. Lo cambio aquí en la parte de abajo. Argentino. Rosita nos ha salido el check. Y británico nos ha salido amarillito. Y ahí mandamos a enviar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Contestó algo por ahí? ¿Qué le puso? Sí. ¿Qué le puso? Para ser más eficiente y así también poder ganar más dinero, pero ya en una forma diferente, ya, ¿no? Quiere decir que va a estar más contento con el servicio y va a usar más los taxis. Puede ser, ¿no? Yo después de que me Y sentí... va a tardar sí, menos tiempo o va a tener la posibilidad de que entre menos tiempo tarde en dejar a un pasajero pueda tener otro pasajero. Y además, lo importante que ha visto usted, que por ejemplo yo ya no agarro más taxis en Argentina porque sé que me van a engañar. Yo tampoco, ya no. El metro es una maravilla. Sí, y me voy en el metro, que funciona igual de bien y ya está. Pero si hubieran dado un servicio como el británico, tal vez me lo hubiera pensado. Además de que es muy caro, pero también Es muy caro, sí. También en el Reino Unido es igual de caro. Bueno, no cambia mucho la realidad. A ver, que para pero hacer... vámonos a la misma realidad de España. Ya en España tienes un servicio de transporte público espectacular, sacando al taxi, ¿no? Pero buses y metro y trenes es una maravilla y cuesta
¿Cuánto? La décima parte. Sí. Entonces, ¿qué tenemos a Roberto Rivero? ¿Qué contestó él? ¿Qué contestó usted, perdón? En el distinto aprendizaje utilizado de distinta forma. Sí, le escuchamos a Roberto y también traslado ahora la pregunta a Roberto López. ¿Qué quiere decir? Que distintos aprendizajes están contextualizados. Mejor que nadie usted como sociólogo sabe cómo hemos utilizado ese aprendizaje en distintos lugares. El británico cómo lo utiliza y el argentino cómo lo utiliza. Entonces también el uso de las TIC y la tecnología y el aprendizaje va a ser distinto, ¿no? Sí, 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 el argentino Tenemos en el caso del argentino, ¿qué tipo de aprendizaje es? Para que veas las maravillas de la era informática. ¿Maravillas, Lisa, o majaderías? Creo que estaba implícito en lo que he dicho. ¿Implícito, Lisa, o ilícito? Amable, que se calle. Era implícito o ilícito lo que hacía nuestro... Ahí lo dejamos, ¿no? Para que no se metan con... No digamos que tenemos problemas. Seguimos. Ya van anotando. Tenemos el aprendizaje explícito y el implícito, ¿no? De ahí tenemos el aprendizaje asociativo, que es cuando nos vienen distintos estímulos, nosotros nos comportamos. Pueden ser estímulos auditivos y visuales. Entonces vamos a ver un ejemplo de asociativo. Esto, imagínense, es un grupo de amigos, ¿ya? Donde siempre, ¿qué ocurre? Hay una pareja. ¿No se acuerdan cuando estudiaban en la universidad de ustedes, donde siempre había una pareja y esa pareja hizo que quitaran la amistad porque siempre ya estaban juntos con su corteja? ¿No les ha pasado eso? Melissa, ¿le ha pasado eso alguna vez? Donde usted Sí, tenía sí. su mejor amiga, ya llegó un chico y ya se la ha quitado, la ha arrebatado. Cheque. Uy, Meli no me escucha. María Elena, ¿le ha pasado que le han quitado a su mejor amigo porque ha llegado su cortejo novio? No te voy a poner. ¿No le ha pasado? ¿Usted no ha perdido ninguna amiga por un hombre? No, Ay, caramba, no buenas me... amigas tenía. Uy, no me sirve el ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces con Sonia, a ver si me sirve el ejemplo. ¿Ha perdido alguna amiga por ahí por un...? Sí. Muy bien. Entonces, usted podría utilizar, me sirve de ejemplo, este tipo de aprendizaje, que ¿cómo se llama este tipo de aprendizaje? Asociativo, ¿no? Asociativo. Darle distintos estímulos. En este caso, imagínense, usted ha perdido a su mejor amiga. Entonces, le tenemos que dar distintos estímulos para conseguir... ¿Ya terminaste? Gracias. Qué atenta eres. ¿Te gustaría un chocolate? Oh, sí, claro. Gracias. ¿Y eso qué fue? ¿Quieres que sea lindo con Penny? Pienso que ofrecerle un chocolate cae dentro de la definición de lindo. Sí, es cierto, pero según mi experiencia, tú no. Lo siento, Sheldon, casi me siento en tu lugar. ¿En serio? No lo había notado. Toma un chocolate. Le está dando estímulos, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama esta caricatura? Yoshikuru-bin Samurai. No es una caricatura, es anime. Anime. Conocí a una chica en la escuela llamada Anna May. Anna May Fletcher. ¿No te incomodo? Estoy hablando mucho. Disculpa. ¿Sí? Gracias. ¿Un chocolate? Sí, porfitas. Hola, Kim. ¿Sí?
Espera un segundo, hablaré desde el pasillo. Chocolate. Bien. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Usas chocolate como un refuerzo positivo para lo que consideras un buen comportamiento. Muy bien. Un chocolate. No, no quiero chocolate. Sheldon, no puedes entrenar, pues no deberías. A ti no se te puede complacer, Leonard. No estarás contento con mi anterior forma de tratarla. Así que voy a emplear técnicas de condicionamiento operante basado en los trabajos de Thornton y Shiner. Dentro de una semana, pienso que podría hacerla saltar de la piscina equilibrando una pelota con su nariz. No, esto lo vas a parar ahora. Ay, no estoy sugiriendo que en verdad la voy a hacer saltar de la piscina. Creí que el Bazinga estaba implícito. Solo estoy moldeando su personalidad, limando imperfecciones, si así lo prefieres. No, no vas a limar a Penny. ¿Estás diciendo que se me prohíbe aplicar un protocolo científicamente válido para mejorar nuestras vidas? Así es. Lo tienes prohibido. ¡Perro malo! Muy bien, entonces este sería el que hemos visto aquí, ¿no? Modelo asociativo. Distintos estímulos, ¿no? ¿Qué quería él? ¿Qué quería conseguir? De la novia del amigo. Cambiar de los patrones de conducta. Entrenarla. Cambiar ciertas cosas, ¿no? Pues ese sería a través de estímulos. Qué bien. Tenemos el cuarto, vamos a por el cuarto, que podemos con ello. El aprendizaje, ¿cuál sería? No asociativo. Se llama por habituación o sensibilización. Vamos a ver, pero antes de entrar en ese, ¿para qué usaría este tipo de aprendizaje asociativo en su cortejo, cortejas, si tiene más de una, pareja o parejo, marido o marida? ¿Para qué lo usaría? ¿Qué quisiera cambiar de su cortejo, corteja, de su pareja, parejo, de su marido? ¿Para qué lo usaría usted? Este tipo de aprendizaje, creo que Melissa no puede, porque tiene el marido ahí al lado. Pero aproveche, porque podría utilizar el aprendizaje asociativo para que le tiene a su marido, su cortejo, corteja, cortejos, cortejos, pareja o marido. ¿Quién tiene por ahí? Se nos ha quedado pensando Melissa. Le está preguntando a él si es su marido o es su cortejo o su pareja. ¿Qué le está preguntando? Pero ¿viste en la forma de cómo es la persona? ¿Eso quiere decir? Claro, ¿qué cambiaría? Para cambiar. ¿Para qué lo usaría? ¿Para la persona? ¿Para que no haga, para que no deje la tapa del baño manchada? No sé, para que no se... No, ¿Para qué? nos va a meter en problemas. Conteste si quiere por aquí. Vamos, para que no lo vea su marido. Tenemos resultados. Miren por aquí ya. A ver. No, pero en esa parte es, a ver, para que... A ver, ayúdenme con la lectura. Para gestionar su aprendizaje y modifique ciertos comportamientos en el entorno del fútbol, muy bien. para no tener males, quizás el segundo. No. ¿Usted se va a copiar de alguien o qué? ¿Está bien? Ah, ya, tengo que responder. Claro. Ah, ya, claro. La dejamos un tiempo, ¿no? Ya. Cambiar hábitos, pero no se están mojando ustedes. ¿Quién puso para cambiar hábitos? ¿Qué hábito quiere cambiar? Yo puse cambiar hábitos. ¿Qué hábito quiere cambiar? Bueno, los hábitos que una persona tiene son pues múltiples hábitos, ¿no? Puede ser un mal hábito, por ejemplo. No, me la está charlando. ¿Qué hábito es? ¿Qué es lo que quiere de su mujer? Nombre y apellido.
no sé, por ejemplo, Está por ahí, está por ahí. no Está cocinar ahí. no cocinar con mucha sal, por ejemplo, o Se la sigue charlando, licenciado. Se la sigue charlando. Se la sigue charlando. Mirá, ahí. Dos cocachos y un puñete. Está atrás, la estamos viendo. a la pregunta, a la respuesta, ¿no? ¿Para qué usaría este tipo? Dice, no especifica, entonces yo le puse para cambiar hábitos. No cuál, pero sí para cambiar algún hábito. Ya, bueno. Ahora te está pidiendo que digas cuál. Ahora sí, ¿no? Pero ahora te ¿Estamos? otra pregunta Claro, sobre te has hecho el macho al principio y has Espere puesto que su para esposa se vaya al baño, de ahí contesta. Claro. Ahora responda, pues. Necesitan permiso, podemos escribir. por chat. Macho alfa, lomo Claro, plateado. hable ahora. Entonces, Manuel, ¿qué contestó? ¿Qué puso usted? Para gestionar su aprendizaje y modifique ciertos comportamientos en el entorno del fútbol. Del fútbol. ¿Juega fútbol? Juega Marido, No, ¿es del otro equipo, Manuel? Pasa que yo siempre que juego fútbol, no le gusta que juegue ya porque tengo, bueno, una lesión de rodilla vieja y la nueva. Y dice que todo es fútbol y fútbol, o sea que no le gusta ver nada. Pero ya a poquito le he ido pasando biografías de futbolistas, hemos visto documentales, está leyendo un libro de Alex Ferguson, por ejemplo. Y ya... ¿No es, ¿eso es para vos o para tu pareja? Para ella. ¿Tu pareja juega? No. No. Yo pensé que era del otro equipo. No, hay mujeres que juegan fútbol. A ella no le gusta el fútbol. Hágala ver los supercampeones. Claro, le ha hecho ver documentales de fútbol para que le guste. Dibujito. Porque si ya le entiende y le gusta, ya me va a dejar ir a jugar o me va a acompañar. Estás perdiendo. Uy, ahí va a ser peor. No, sí. Te va a lesionar y cuesta caro. Yo creo que no es la estrategia correcta. Uy, ¿cómo no? Ya está yendo, ya. Está utilizando un tipo de aprendizaje asociativo, ¿no? Le está dando estímulos y lo va a conseguir Manuel. Va a ver que lo va a conseguir como el chocolate, ¿no? No, ya hay un avance ya, porque ya vemos partidos de fútbol, bueno, veíamos antes de que pase todo esto. Y ya por ejemplo, iba a los partidos cuando yo jugaba. Bueno, pero ahora que me lesioné, ya no creo que este año juegue. Hay una película argentina, Vela, se llama El fútbol o yo. Buscala. Ya. Muy bien. Ahí ya tengo otros recursos más. No, pero creo que con esa va a salir perdiendo, pero vela igual. ¿Qué tipo de aprendizaje es? El asociativo, ¿correcto? Muy bien. Este es el que presentamos, distintos estímulos durante, ¿no? Tenemos el que hemos visto, ¿no? Asociativo que hemos visto. Pero después tenemos el de sensibilización, ¿no? Es el que cuando nos llega una respuesta, nosotros nos vamos habituando. ¿Y este caso cuál sería? Vamos a ver de qué se trata. Este otro caso lo vamos a ir anotando. Tenemos este, que es como, ¿se acuerdan? Ramstein. Ahora mismo, esta música, no sé si es la ideal para dar una clase, ¿no? Para que Marcelo, Manuel, pero nosotros, escuchando y escuchando, nos vamos a habituar, ¿no? ¿Quién de ustedes vive al lado de algún boliche? Pues es lo mismo, al principio que ocurre, ¿no? O alguien que vive al lado de un lugar donde hay cerdo, por habituación, ¿no? Nos vamos acostumbrando y ese olor a cerdo ni nos damos cuenta. Por lo menos ahora podríamos seguir las clases y no nos acostumbrarían del sonido. ¿O me escuchan? ¿O esto es una bulla infernal? ¿Se acostumbran a pasar la clase con el...? ¿Qué me dicen? ¿Se acostumbrarían o no? Yo sí. Sí. ¿Sí? Pues vamos a ello. Seguimos entonces toda la clase con ellos. No.
Entonces, este sería un ejemplo de habituación, ¿no? ¿Ve qué bonito? Entonces, ¿quién vive al lado de alguna discoteca? Ahí, del karaoke Diezma. ¿Quién vive al lado? No me digan que no conocen el karaoke Diezma. No me hagan ahora que ustedes no tienen vida. Es que ya la pandemia ha hecho que olvidemos de eso. No sé qué es eso, dicen. Está como la de Titanic, ¿no? Han pasado 84 años. Karaoke. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros si vivimos cerca de una discoteca, después de un tiempo, ¿qué ocurre en ustedes? Vamos a ver las respuestas. ¿Qué ocurriría? Sería un tipo de aprendizaje, el quinto, que sería por nos habituamos, ¿no? Como hemos visto con la música, nos iríamos acostumbrando, o en el caso de vivir al lado de un azucarero, ¿no? Donde huele todo, ¿no es? Sale un poquito de... Bueno, azucarero no, sería más donde producen caña, ¿no? Donde hay el olor, nos vamos habituando. Pero ¿qué ocurriría si ustedes viven? Un ingenio azucarero. Sí, pero ¿qué le pasaría a Marcelo si usted vive al ladito del karaoke Diezma? Me traslado lo antes posible. Vamos a ver. Ponga por ahí la respuesta. No se puede escribir más de cierta cantidad de letras. Sí, solo 4. Sí. Nada. Solo 4. Perfecto. Pues a través letras, ¿no? Solo se puede poner, pues pongan eso. 4 letras nada más. 4 letras. De 4 espacios. Sí, a ver qué colocar. Bueno, si no me lo van diciendo. Anaí, ¿qué me dice? ¿Qué le pasaría a usted si vive al lado de una discoteca? Como ahorita, por ejemplo, le comento que al lado mío hay, creo, algo así, un cumpleaños, entonces me estoy adecuando a eso de escuchando aquí en la clase y al mismo tiempo estoy escuchando el ruido. ¿Y no se va a ir al cumpleaños? No. Entonces, Entonces sería... ¿qué haría con eso? ¿No se iría? ¿Se va? ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? No. Ajá, no solamente sería adaptarme, estoy pasando mi clase ahorita, yo sé que igual se está escuchando el ruido, pero sería adaptarme, ¿no? A eso. Muy bien. Un Sí, yo poco, pienso bueno, que se acostumbra. nos adaptaríamos, ¿no? Ujú. Al final, ¿qué terminaríamos? Odiándolo, pero después acabaríamos todos los días tomando cervecillas ahí, ¿no? Seguro. Es que nos habituamos al sonido, ¿no? Sí. Al final. Entonces, miren, ahí Anaí me ayuda. Tenemos el asociativo que hemos visto con los estímulos, el que utilizamos para nuestros cortejos y cortejas, o novios, o lo que quieran ponerlo, y el asociativo. Cambiamos nuestra respuesta ante estímulo de forma continua y repetida. Es igual cuando hay un ruido constante, ¿no? O contaminación. Si ustedes se van a Perú, por ejemplo, hay una contaminación en la ciudad enorme, pero nos vamos acostumbrando. Muy bien. Y tenemos el quinto, que es el aprendizaje significativo. No se vayan, vamos a ir viendo. Este tipo de aprendizaje, cuidado que va a haber pregunta. ¿Qué hace el individuo? Recoge la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones. Muy bien. Recoge la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones. Entonces, para que haya aprendizaje significativo, yo tengo que recoger la información, vamos a ver, la tengo que seleccionar, la tengo que organizar y establecer ¿qué? Relaciones entre todo ello. Muy bien. Vamos a ver un ejemplito. ¿Qué me dice? ¿Me acompañan ahí? ¿Vamos? Claro, está bien. Vamos a ello. Vamos a ver. Muchas veces en las películas, los que tengan hijos, han visto que Walt Disney trabaja mucho con el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque nos transmiten información. Nosotros mismos, cuando recibimos tanta información de estas peliculitas, la seleccionamos, la organizamos y damos respuesta. Walt Disney siempre mete mucha información. Miren por acá. Todos tienen información. Y ese es el aprendizaje que utilizamos significativo. ¿Se acuerdan de Nemo? Vamos a ver
¿qué ocurre con Nemo? Si le han transmitido información, ¿qué pasa en ustedes cuando ven a Nemo? En esta escena, ¿qué aprenden? ¿Qué desarrollan en ustedes? ¿Qué vamos a hacer cuando saque? Estoy pensando. ¡Aguanta, ya no! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos deben salir! ¿Qué pasa? Muy bien, tenemos esa escena, ¿no? Donde a ustedes les está llegando información. Tenemos más información. ¡No quiero perderte otra vez! ¡Mamá, no hay tiempo! ¡Solo! ¡Necesito salvar a Dory! ¡No te observo! ¡Alerta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Sí! ¡Que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Cogieron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¡Entienden lo que les digo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Vamos abajo! ¡Rápido! ¡Hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no lo tengan! ¡Sigan abajo! ¡Todos juntos! ¡Yujú! Entonces, en todas las películas que vemos, ¿no? ¿Qué se ha producido en ellos? ¿Cuál es el proceso que ha ocurrido en el estudiante o en Nemo dentro del aprendizaje? ¿Cuál sería el proceso? Recogida de información. Vamos a ver, tenemos... Hay que ordenarlo, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuál va primero? Primero tendríamos que, puede ser que primero organiza, o tal vez primero selecciona, primero establece relaciones, pero sí estamos claros que aparece la organización, la selección, las relaciones y la información. Entonces tenemos que colocarlo con la flechita para arriba, para abajo, y ver cómo sería el orden en el aprendizaje significativo. Viendo un ejemplo como era el de Nemo, ¿no? Que al final la conclusión de Nemo era el trabajo en equipo, como han visto, ¿no? Para solucionar ese problema. Pero ¿cómo se produce el aprendizaje significativo? A ver, ordenen, ordenen. Ay, 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 ¿qué hay que responder? Tenemos nuestro quinto aprendizaje. Nuestro quinto aprendizaje. Ahí, vamos a ver, yo me voy con Anaí, que es la única que tiene la posibilidad de charlar, porque no tiene acceso. A ver, Anaí, ¿está por ahí, Anaí? ¿O se fue? Sí, Lice, estoy aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería el orden? No lo puedo ver ahorita para poder decirle exactamente. A ver, tenemos que puede ser, podría ser que va primero la recogida, establecer relaciones, organización o selecciona. ¿Qué piensa que irá primero? Vamos a ver. Recogida de información. Miren, aquí hay respuestas. Vamos a ir. ¿Con cuál se queda? Con estas combinaciones. Tenemos una combinación, dos, tres combinaciones. Hay 3 personas que han respondido esta combinación, 2 a esta. ¿Cuál es la que se queda usted? Vaya mirándolo por ahí. A ver, recogida de información, selección, organiza, Y ahora vamos a ver la que es la correcta. Ya llevamos 5 tipos de aprendizaje que podemos utilizar con las tecnologías. Miren, hay una diferencia, ¿no? Hay 3 personas que dicen, Anaí, que primero sería la recogida,
establecer relaciones, selecciona y organiza. Hay otras 3 personas que dicen recogida de información, selecciona, organiza y establece relaciones. Y 2 personas que dicen que selecciona, organiza y recoge información. ¿Con cuál se queda usted? Con la primera, recogida de información, establece relaciones, selecciona y organiza. Organiza. ¿Ya? ¿Será? Vamos a ver. Primero, se recoge, el Nemo ha recogido la información para resolver ese problema, ¿no es? Que se le querían comer o le querían pescar. Recoge toda la información que tiene a su alrededor, la selecciona, la organiza y después establece las relaciones ¿para qué? Para poder trabajar en equipo y salir del problema. Eso sería el aprendizaje significativo. Perfecto, Sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? No me diga que no. Bonito el proceso. Muy bien. Entonces tenemos 5. Ya, 5. Ya, vamos un poquito que nos queda lo último hasta las 6 y vamos a ver. Además, perdón, hay algo que se puede contar en el... Sí. Ahí, si se puede contar una cosa pequeñita ahí en la recogida de información, es no solo lo que está sucediendo, sino también la experiencia por la cual él había vivido antes y la va a aplicar, ¿no? Claro. Nosotros no somos una tabla rasa, como se dice, ¿no? Tenemos conocimientos previos. Perfecto. Muy bien. Qué bien. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo cooperativo y colaborativo? Vamos a ver. Melissa, ¿ya está sola o tiene a su marido al lado? Usted, pues no le puedo preguntar. No le voy a preguntar esto, que es muy personal. Me voy. ¿Por qué? Pregúntenos sin miedo. ¿Será? ¿Usted se ha metido alguna vez en un baño de hombres? No. No. ¿De verdad que nunca se ha metido en un baño de hombres? Sí, no. Vamos a preguntar a otra. Erika, ¿usted se ha metido alguna vez en un baño de hombres? Sí, por error. A ver, eso de error. ¿Cómo es eso de error? Bueno, no tenía la señalética, si era de varón, de mujer, entonces espié, ¿no? Un poco para ver qué era, bueno, y iba saliendo un hombre, entonces, ay, perdón, dije, y me volvió a salir nada más. Bueno, fue por eso. ¿Le enseñamos qué ocurre en un baño de hombres normalmente? ¿Se lo enseñamos o no? A su compañera. Pues bueno, esto es lo que pasa en un baño de hombres. Ahí, por el que no haya podido entrar, estamos en el baño, nosotros queremos entrar. Oye, usted. Oye, ¿cómo la tesis? Queremos seguir con nuestro whiskycito y también queremos echarnos un cigarrito mientras estamos orinando. Claro, hay que seguir. Eso normalmente sucede en todos los baños, ¿no? ¿Con él? ¿Cómo que no? ¿Usted va a dejar de fumar y su whiskycito? ¿Y si tiene ganas de ir al baño? No entra en esa. María Elena, eso es lo que sucede dentro de un baño y llega el momento estrella. Que hay que ser siempre aseado, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, tiqui. ¿Qué tipo de... ¿Qué será? ¿Colaborativo o cooperativo? ¿Qué me dicen? Cooperativo. ¿Ya? Cooperativo. Cooperativo. Colaborativo. Es lo que pasa normalmente en los baños. Ustedes no... Erika, no se asuste porque normalmente eso hay... No. Se parece a la tapa de un disco. No, ponerlo.
a los que yo no. Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a leerlo entre todos. ¿Qué tiene para ver y decir qué ocurre en el baño de los hombres? Tenemos que el aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite a cada estudiante aprenda, pero no solo, sino en conjunto a sus compañeros, como han visto, ¿no? Ahí había distintas personas. Pueden llevarse a cabo en aulas, en centros educativos, en grupos de alumnos, no suelen superar a veces 5, ¿no? Para ser pedagógicos, y el profesor es quien forma los grupos, quien guía y quien dirige, tanto los roles como la actuación. Aprendizaje cooperativo. Piensen en el mejitorio, o sea, en el baño masculino. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo, hay una línea muy delgada, pero se diferencia del primero en el grado de libertad. ¿Y cómo funcionan los grupos? En el cual los profesores o los educadores proponen el tema o el problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. ¿Qué me dice? ¿Qué sería? ¿Cooperativo o Colaborativo. vamos? Motivos. Porque aquí ahí nadie seleccionó, nadie dijo, oye, quiénes son los que tenían que hacer el trabajo, dónde y cómo tenían que hacer el trabajo. Esto se dio a través de, no, o sea, nadie les ha dado la instrucción. Eso se dio a través de A la ver, necesidad vamos de respondiendo. la gente, digamos. Vamos respondiendo por ahí. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. La pregunta es, ¿qué tipo de aprendizaje se expresa en el baño de hombres? Y coloque el que considera usted los motivos. Entonces, si yo considero que es cooperativo, ponga los motivos. Si es colaborativo, los motivos. Y si son los dos, ¿por qué son los dos? A la hora de responder, no se vuelvan locos, que simplemente con dar la pestañita aquí, doble clic, le sale, ¿no? Colaborativo, cooperativo, y podrían contestar. Esta tercera lo vamos a eliminar. Muy bien, vamos a ir tomándonos un tiempito. Yo lo dejo para que se tomen un tiempo para ir respondiendo. Ahí lo vamos a ir dejando. Y después Anaí va pensando cuál podría ser cooperativo y colaborativo. Y después nos va a ayudar a hacer la lectura y además de eso, su opinión, ¿no? Que ella lo va a hacer verbalmente. Cami, ¿me puedes regalar una hojita? Vamos a ver cómo van eso. Ya voy viendo cooperativo, 2 personas, colaborativo. O alguien dice que son los dos, no sé. Qué bien que hemos podido, Anaí, meternos en un baño de hombres, ¿no? Dígame usted, pensaba que en este módulo no iba a aprender esas cosas. Un baño ahí por ahí. No me digan que en los baños de España ocurren eso, también en Bolivia, ¿ya? No tengan prejuicio con lo de... ¿ya? Marcelo, todos fuimos a otros baños. Los jóvenes puede ser que vayan a estos, pero Marcelo y yo fuimos. No, la verdad no conozco de estos. Y si hay, no pienso ir, hermano. Todo lo que, es decir, tú y yo nada más nos salvamos, los No, demás son no jóvenes. importa que me digan que soy poco colaborativo o cooperativo, como quieran definirlo. Manuel, no habrás ido a esos bañitos, ¿no? Fútbol, Manuel, a esos baños. No. Muy bien. Entonces, miren, tenemos una respuesta, 2, 3. ¿Qué pasa con el resto? Vamos a ver si me ayudan ahí para que ella pueda No me da participar. la opción de poner la respuesta o la justificación a mí. ¿Puede o no puede? Sí, se puede. No sé por qué no me daba la opción. Cliqué aquí, Un ratito. cliqué ahí y ya puede responder. Otra vez, ¿dónde? Aquí, en donde pone escriba su Ok, pensamiento. ya. Estaba haciendo doble cosa.
Y después ya puede cambiar, ¿no? Aquí puede cambiar para ver un poco las respuestas de los demás, pero nos interesa las nuestras, que sería la de aquí, ¿no? Yo quiero colaborativo, entonces, si pienso que es el cooperativo, pues escribo algo del cooperativo. Si pienso que es colaborativo, los dos, ¿no? Qué bien, qué bonito, cómo está saliendo esto. Anaí, ¿qué dice usted? Listen, yo pienso que es el aprendizaje colaborativo, ¿Por ya qué? que eso se da, digamos, algo imprevisto, ¿no? Uno no lo planea, digamos, uno a lo que veo el video va a hacer su necesidad y luego otra persona, y una va con un vaso, el otro quiere fumar, entonces, digamos, al mismo tiempo se ayudan a lo colaborativo. Muy bien, ahí esa libertad. Vamos a ir. Aquí pone colaborativo porque no hay intención externa, sino que colaboran nuevamente con lo que ocurre. Un poco lo que dice usted, ¿no, Anaí? Esta última que dice... Colaborativo, ya que sucedió algo inesperadamente, que no está planificado lo que tenía que pasar. Bueno, parece que es algo que no está tan controlado por el docente. ¿Qué más tenemos ahí, Anaí? Porque fue innata la ayuda de cada participante. Muy bien, apareció, no estaba guiado por el docente. Entonces, esa cierta libertad que tenemos aquí, ¿qué más, Anaí? Ya que las personas toman las decisiones de qué hacer de manera independiente. Claro, como ven, cada uno de ustedes y como ayudaban ahí, es muy ligera la diferencia entre cooperativo y colaborativo, ¿no? Pero es un poquito la libertad que tienen los estudiantes. Si yo le dijera trabajo en equipo, ¿el trabajo en equipo qué es? ¿Colaborativo o cooperativo? Sería Cooperativo. Cooperativo. Claro, cada uno diría, bueno, vamos a hacer la investigación y usted va a hacer la carátula, usted la introducción y usted, ¿no? Encaminado, no hay libertad, no participa de todas las áreas. Si fuera colaborativo, todos tendríamos que hacer la carátula, la portada. En educación caemos mucho con el trabajo en equipo, ¿no? Que también lo manejamos en las empresas. Lo bonito sería hacer trabajo colaborativo. Muy bien. Los que pusieron cooperativo, que vamos a salir de la videoconferencia, ¿alguien antes? Que tenemos un minutito. Yo puse 2. Alguien que crea que estamos equivocados, rápido, defienda su postura. Yo creo que es cooperativo, Listen, porque le da una opción al que le está ayudando, le da simplemente la opción de que le sostenga, no le da otra opción. O sea, él podría haber escogido encenderle el cigarro, ¿no? Con señas le indica qué acción debe hacer. Entonces usted está diciendo que la persona que va al baño le indica, por favor, usted agárreme mi aparato. Sosténme esto, ajá, no le dice con cuál podés ayudarme. Sosténme el whisky.